A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Los saludamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús una vez más en este día, a través de esta su programación Declaración al Día. Queremos, como siempre, darle gracias a nuestro Dios, bendecir su nombre maravilloso, porque hemos dicho que es un privilegio. Y así en sí es un privilegio el que nosotros podamos tener de Dios el privilegio de poder ser dispensadores de la palabra de nuestro Dios. Para nosotros, aparte de ser un privilegio, también se nos hace un honor de que de Dios hayamos recibido el deseo de no solamente que nosotros adquiramos conocimiento en la palabra, sino también el deseo de compartir aquello que de parte de Dios hemos recibido por revelación, no por capacidad ni intelectualidad humana, sino por revelación de nuestro Dios, porque Dios a quien Él quiere darle, pues le quiere dar, y aquel que anhela y desea recibir de Dios revelación, pues también el Señor nos dice a nosotros, nos aconseja diciéndonos por Santiago que si alguno es falto de sabiduría, demándesela a Dios y no zaire, o sea, no deje de pedirle, que Él nos dará en abundancia. En el transcurso de estos tiempos hemos estado presentando ante ustedes diferentes declaraciones como el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, capítulo 7 del libro de Daniel, el capítulo 9 del libro de Daniel, y otras expresiones más en las cuales la palabra de nuestro Dios lo señala como misterios en la palabra, como lo es también el misterio de Israel, el misterio de la iglesia, el misterio del matrimonio, el misterio de la unicidad de nuestro Señor Jesús, el misterio de la piedad. Y como señalé al principio también, a los otros misterios que son simbólicos, como el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y las diferentes expresiones del profeta Daniel. En esta ocasión queremos traer ante ustedes, ante cada uno de nuestros hermanos, mensajes en la palabra de nuestro Dios que para este tiempo, para nosotros, se nos es necesario declararlo por la razón de que estamos conscientes del ambiente confuso que prevalece, del ambiente en que hemos considerado de necesidad, una necesidad universal, una necesidad espiritual. Y para ello queremos traer a referencia el capítulo 16, versículo 29 al 31 del libro de los Hechos, que nos dice así: Él entonces, pidiendo luz, entró dentro, y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera les dice: Señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Queremos traer a referencia versículos de la palabra de nuestro Dios. Decíamos por el ambiente confuso que prevalece entre las diferentes expresiones que se han tomado de esta escritura, y entre ellas, solamente para señalar unas, es de que se ha tomado y se ha personificado, se ha hecho muy personal la expresión de los apóstoles a el carcelero, diciéndoles así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Decía que esta expresión se ha hecho muy personal en el transcurso de los tiempos, donde el hombre o la mujer inconscientemente cree por lo que oyó, del hecho de que él como padre o ella como madre o él como miembro de una familia cree en el Señor Jesús, cree en su corazón equivocadamente de que por el hecho de que él creyó, toda su familia adquiere salvación. Y no es así. La salvación es mucho más que solamente creer, en lo cual estaremos elaborando en un instante. Pero quiero enfocar esto en decir de que no es verdad, es falso
el creer que el hecho de que nosotros creamos en el Señor Jesús y le sirvamos aún con todo nuestro corazón, el resto de la familia adquiere salvación por ello. La salvación es muy individual, muy personal. Puede haber una familia de 8 miembros de la familia, y entre los 8 puede haber uno en lo cual ha alcanzado salvación por gracia y los otros 7 no. Por el hecho de que él haya alcanzado no quiere decir que los otros también son participantes de la bendición o de la salvación otorgada por Dios a ese miembro de la familia. Cada uno de esos miembros de la familia deben adquirir, ser recipientes de la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. La palabra de Dios llega y la palabra de Dios nos dice que el que creyere. Entonces, entre los otros miembros de la familia es necesario que cada uno de ellos crean. Si no creen, no pueden adquirir salvación, no importa qué tan ferviente sea aquel miembro de la familia. La salvación es muy individual, muy personal. Por eso es que cada uno de nosotros, los miembros, ya sea una familia grande o chica, tiene que aprender a adquirir una relación íntima y directa con nuestro Dios. Porque el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. La palabra de Dios ciertamente llega a esa familia a través de este miembro, pero cada uno tiene que hacer la decisión de creer o rechazar. Decía que la idea errónea que se ha enseñado es que tú crees y aquel cree y pierde el concepto de la importancia de compartir el mensaje de salvación por gracia a los otros miembros de la familia, reduciéndose solamente a su relación con Dios y perdiendo el enfoque de declarar la maravillosa gracia de Dios a cada uno de los otros miembros de la familia, para que así también alcancen salvación por gracia. La expresión dice: cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa. ¿Implica solamente el creer? No. Otra de las enseñanzas erróneas y falsas de estos tiempos es el que se enseña que se reduce la salvación solamente en creer. Muchos, miles, millones creen en Dios. Creen en Dios. Creen por porciones en la palabra de nuestro Dios. Y la salvación implica mucho más allá que simplemente creer. El creer es el primer paso para entrar a la fe. Se requiere tener fe. Y la fe es lo que se debe de pulir en cada uno de los miembros de la iglesia o de aquellos que han creído. Porque la salvación es mucho más que creer. ¿Cuántos no creen en Dios? Millones que creen en Dios. Pero ¿cuántos tienen fe en Dios? Ciertamente que Pablo le dice al carcelero: cree. Pero el creer solamente es la puerta para entrar a lo que es la fe. Y de la fe implican diferentes factores. Entre ellos está el compromiso que debe de haber en cada miembro de la iglesia con su Creador. El compromiso, la relación, el apartarse del mal, los frutos, el fruto del Espíritu, amoroso, misericordioso, compasivo. Son muchos más factores en los cuales es importante que cada uno de nosotros entendamos para luego querer nosotros hacer participante a los demás de esta maravillosa gracia, de esta maravillosa salvación por gracia, que solamente el Señor Jesús nos otorgó a través de el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de adquirir salvación? ¿Reducirnos solamente a creer? No. Entonces, ¿cuáles serían los otros factores que son importantísimos para la vida del cristiano o del que anhela y desea alcanzar salvación? La salvación para el tiempo que vivimos en un tiempo que no lo podemos ignorar, el tiempo de confusión, tiempo
de Babilonia. Hay una confusión espantosa entre el ambiente llamado cristiano. Unos creen de una manera, otros creen de otra manera, unos enseñan de una forma, otros de otra manera, y cada uno de ellos, conforme a sus conceptos, canalizan la salvación no en la palabra, sino más bien en sus propios conceptos, en sus maneras de interpretar o en su manera de considerarlo, aquello en lo cual es solamente conceptos, ideas, pensamientos con buena voluntad, pero sin fundamentos bíblicos. Y eso solamente puede ser una ideología de un buen hombre, de una buena intención, pero fuera de los conceptos prefijados en la palabra de nuestro Dios. Las bylaws o las leyes que se establecen en una organización, en una institución, sea chica o sea grande, se les ha dado más importancia que aún a la misma palabra de nuestro Dios. Cada organización, vuelvo a decir, chica o grande, tiene que tener sus bylaws para estar registradas ante el gobierno como una institución religiosa, una institución religiosa no lucrativa. Y cada uno tiene que presentar ante el gobierno sus fundamentos, sus leyes, sus estatutos. Y para este tiempo se le da más importancia a los estatutos que se establecen en la organización que la misma palabra de nuestro Dios. Y entre ellos implica aún el aspecto de la moralidad exterior. Claro que la moralidad es muy importantísimo e indispensable para el crecimiento del Hijo de Dios y alcanzar salvación. Pero no podemos reducir como prioridad el enfocarnos vestirse de una manera o vestirse de otra manera. El aspecto del vestuario exterior es importante, pero no tan importante como los otros fundamentos básicos que están en la palabra de nuestro Dios. En otros está el hecho de que tienes que hacer, comportarte y suplir las diferentes necesidades que hay en cierta congregación o cierta organización, para que a través del cumplimiento de las obligaciones que son netamente de congregacionales, se reduce la salvación. Y si estás fuera de alcanzar los compromisos dentro de la corporación, entonces estás fuera, supuestamente, entre comillas, de la salvación. Y eso también es erróneo. La salvación es mucho más que simplemente una ideología, por muy buena que sea. La salvación es tan sencilla, adquirida por nuestro Dios, pero hay un compromiso que implica no de conocimiento, sino de un corazón dispuesto a recibir lo que Dios nos ha dado y rechazar todo aquello que lo que de Dios se nos dice que debemos de rechazar. La salvación no solamente son méritos que alcanzamos nosotros a través de obras, sino que la salvación de nuestro Dios es un don gratuito, otorgado por nuestro Dios gratuitamente a todos aquellos en los cuales recibamos el don de la vida eterna gratuitamente, con un corazón abierto y dispuesto a obedecer el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Queremos simplemente en breve, y digo simple porque nomás queremos dar un breve mensaje que podemos decir no es para todos, porque así como el mensaje de Pablo al carcelero no era para todos, sino fue un mensaje específicamente para él y no para todos nosotros. Y aún el carcelero no se redujo solamente en decir: yo creo en el Señor Jesús y toda mi familia fue salva. No, sino que los curó de sus azotes y juntó su familia. Oyeron el mensaje de salvación y aceptaron el mensaje de salvación y adquirieron salvación. No se redujo solamente en que yo creo y ya todos los demás que no vengan. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros entonces para hacer para alcanzar salvación? En cuestión de hechos, nada. En el principio del llamamiento, porque el apóstol Pablo nos dice que no es por obras para que ninguno se gloríe.
De la salvación no la adquirimos nosotros por obras, ni por tanto, muy bien que nos comportemos, tampoco eso nos compra la salvación. Ni que tanto nosotros nos esforcemos. Fíjense, leamos la palabra, ayunemos, oremos, ayunemos y nos comportemos lo mejor que podamos y leamos toda la palabra. Eso no compra la salvación. Que te apartes del mal, que seas la mejor persona, más buena que pueda haber en el mundo, eso tampoco alcanza la salvación. La salvación es un don maravilloso otorgado por Dios, desde el más perverso hasta aquel que se puede creer más limpio. La salvación se reduce no en nuestras obras o acciones, sino se reduce en esa acción maravillosa que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora, lo que nosotros hemos recibido, este don maravilloso de la salvación por gracia, nos esforzamos en apartarnos del mal, no para que por ello alcancemos salvación, sino por gratitud en lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si nosotros servimos al prójimo y nos esforzamos por servir al necesitado, no es porque nuestro servicio va a comprar la salvación, sino que servimos en gratitud por lo que nuestro Dios nos sirvió en la cruz del Calvario. Si nos esforzamos a hacer cualquier obra buena, vuelvo a decirlo, no es para comprar salvación, sino es por gratitud. Las acciones que el verdadero hombre y mujer de Dios, que anhela guardarse en la salvación, obra y actúa por gratitud, consciente en ese don maravilloso de la gracia, el don maravilloso que Dios nos otorgó en la cruz del Calvario. Este don, en lo cual, vuelvo a repetirlo, es un don por excelencia, porque no hay nada en nosotros en lo cual pueda atraer a nuestro Dios. En nosotros como seres humanos no hay atractividad. Aún Isaías en el capítulo 1, mencionando al ser humano, nos dice: en nosotros no hay cosa ilesa, sino hinchazón y llaga podrida. No hay nada en el ser humano que pueda ser atractivo a nuestro Dios. Lo único que atrae a nuestro Dios es lo mismo que de Dios hemos recibido. La atractividad del ser humano, para el ser humano, ciertamente pueden ser sus talentos y sus cualidades, pero en nuestro Dios todo eso es basura. Lo que le es atractivo a nuestro Dios es el fruto del Espíritu. Que seas amable, que seas amoroso, compasivo, que extiendas la mano al prójimo, al necesitado. Es lo que le es de atractividad a nuestro Dios. Y estos frutos del Espíritu no los recibes de ti mismo, ni con facultades ni cualidades humanas. Por eso es que miramos un gran segmento de hombres y mujeres educadamente hablando, bien educados, pero llenos también de perversidades. Estoy consciente de un gran segmento de doctores, abogados, jueces, en el transcurso del tiempo de los 90 para acá, han sido un gran segmento que han sido tomados aún comprando mujeres y niños para la prostitución en las islas del Caribe. Depravados, la educación no les quita la inmundicia. De igual manera, gente ignorante que no fueron a la escuela, arrastrados por la sociedad, pero depravados también. Tanto ricos como pobres, educados como analfabetos, estamos llenos de inmundicia. Y no hay nada atractivo de nosotros hacia nuestro Dios. Por eso es que la salvación no se adquiere ni por educación ni con riquezas. Es un don, y es importante que nosotros entendamos que es un don maravilloso de nuestro Dios. Y si nosotros nos apartamos del mal para agradar a nuestro Dios, es por gratitud. Si servimos al prójimo, no es para comprar salvación, como ya lo dije, sino es para ¿qué? De gratitud a lo que Dios hizo a nosotros. Si nos esforzamos en adquirir conocimiento de Dios, es porque queremos ser atractivos a Dios. Si nos esforzamos en hacer todo aquello en lo cual Dios
nos habla y nos dice en su palabra, no es porque por ello vamos a convencer a Dios que nos dé salvación, sino para ser atractivos, adquirir, purificarnos por la palabra de nuestro Dios, para luego ser encontrados atractivos al Altísimo y así Él poder extender su mano de salvación hacia aquellos en los cuales anhelamos y deseamos ser salvos por nuestro Dios. Hay diferentes pasos en los cuales es importante que sigamos y para ello queremos elaborarlo en que sea en breve. Podemos necesitarlo así o citarlo así como el primer paso. Primeramente necesitamos reconocer y confesar nuestra miseria y necesidad delante de nuestro Dios y arrepentirnos con una verdadera sinceridad de todos nuestros pecados. Este es el primer paso fundamental para ser salvos. Hechos capítulo 3, versículo 19. Segundo paso. Necesitas ahora aceptar al Señor Jesús como el Salvador de tu alma y creer que por su gracia y por su sangre derramada en la cruz, Él puede limpiar todos tus pecados, no importa cuán tan negros estos fueren. Isaías capítulo 1, versículo 18. Tercer paso, el hacer y creer lo anterior es la prueba de que ahora has sido participante del milagro maravilloso de haber nacido otra vez, conforme a lo dicho por el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 3, del milagro de ser nacidos de Dios, de ser engendrados de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Cuarto paso. Ahora es imperativo que seas sumergido en las aguas del bautismo como el Señor mismo lo hizo, asegurándote que el hacerlo sea invocando el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús, conforme a lo dicho en el capítulo 2, versículo 38 del libro de los Hechos. Quinto paso, siendo ahora un hijo de Dios, conforme a la Escritura en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 12, una nueva criatura en Cristo Jesús, capítulo 2 o capítulo 5, versículo 17 de la segunda de Corintios. Permite que el mismo Señor, quien ahora vive en ti, te enseñe cómo has de vivir, qué es lo que debes de hacer y lo que no es conveniente hacer. Sexto paso. El Señor ha prometido el poder de su Santo Espíritu a cada uno de sus hijos para ayudarnos a vencer y dar los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Pedirle juntamente con la señal de hablar en lenguas, conforme a lo dicho en el capítulo 2, versículo 4. Pero no por el hecho de hablar en lenguas quiere decir que es la señal de que has adquirido salvación. Primeramente buscar los frutos del Espíritu, nacer de Dios y buscar los frutos del Espíritu. Eso es lo que nos va dando o nos va identificando como verdaderos hombres y mujeres de Dios. Séptimo paso, ejercitarte ahora en leer la palabra de Dios para que crezcas espiritualmente y tu fe se afirme. Procura orar al Señor lo más que puedas. Ocúpate hasta donde fuere posible el servirle haciendo la obra de nuestro Dios. Y como paso final, procurar ahora el vivir el resto de tu vida en paz, en santidad, amando a todos y en comunión con los que aman al Señor Jesús, así como tú lo amas ahora. Procura hasta donde fuere posible la compañía de aquellos quienes viven esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 13. Si nosotros anhelamos y deseamos adquirir salvación, es importante que nos preocupemos. Es importante que cada uno atienda al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Que cada uno continuamente se vaya examinando y vaya formando en su vida una actitud positiva, una actitud en la cual puede convencer a nuestro Dios de que Él anhela y desea estar en su presencia. Aquel que anhela y desea caminar bajo la sombra del Omnipotente debe de continuo procurarse, examinarse, analizarse a sí mismo y mirar cómo anda. El apóstol Pablo nos aconseja en el capítulo 2
del libro de los Hebreos, del versículo 1, diciéndonos así: por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que la oyeron? Continuamente debemos caminar haciendo esto, examinándonos y fijándonos cómo es nuestra relación con Dios, cuáles son nuestras acciones, cómo actuamos, cómo nos comportamos, y continuamente vamos a ir nosotros adquiriendo temor de Dios, para que en ese día maravilloso de su manifestación seamos hallados aprobados por nuestro Dios y no reprobados. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Nuestro anhelo y nuestro deseo es, como siempre, que esta y otras declaraciones más les sean de bendición. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.